Buenos días, yo elegí el tema de los estados financieros y les voy a explicar los estados financieros. Bueno, ¿qué son? Bueno, también son conocidos como estados contables o cuentas anuales. Son muy importantes para conocer la rentabilidad y solvencia de las compañías o de las empresas. ¿Qué es? Bueno, esto también nos puede ayudar a ver cuánto es lo que se ha facturado, cuál es el balance total de las compras, qué cantidad nos debe un proveedor, cuánto queda por amortizar de un préstamo, cuál es el importe pagado en cuotas a la seguridad social por los trabajadores, y otras cosas parecidas. Estas son las operaciones más comunes en el día, pues, de una empresa. Por ejemplo, también cuál ha sido el beneficio, a cuánto asciende el activo total de mi empresa y qué deudas vencen en el plazo de un año. Al ofrecer de manera resumida por partidas toda la información contable de una empresa, los estados financieros son una herramienta muy útil bueno, para la solvencia de proveedores. Esta es en la contratación de terceros. Es muy importante conocer cuál es la salud financiera de estas entidades y valorar las posibilidades de cobro. Luego también tenemos inversores y entidades financieras. Esto es, si una empresa recurre a fuentes de financiación externa, los estados financieros darán información para valorar el riesgo de las operaciones. También tenemos administraciones públicas. Estas solicitan estos estados financieros para que, en base a estos, calcular el pago de impuestos que corresponden de las empresas. También tenemos la evolución de tu empresa, que es compararla con la del año anterior. Este, Esto es para ver cuánto, pues como su nombre lo dice, ¿no? Para ver qué tanto hemos avanzado y ver qué ganancias hemos tenido, qué pérdidas hemos tenido. También tenemos para poder tomar decisiones estratégicas. Bueno, pues esto es para los negocios en nuestras empresas, para ver qué podemos cambiar para tener un mejor rendimiento, un mejor avance, y ver en qué es lo que estamos fallando. Toda esta información es pública. Las sociedades mercantiles y los autónomos de responsabilidad limitada están obligados a presentar estados financieros en el registro mercantil a lo largo del año siguiente tras el cierre del ejercicio contable, que suele ser más o menos como del 1 de enero al 31 de diciembre. Existen lo que son 5 estados financieros. Entre esos 5 tenemos lo que es el balance general o el balance de situación financiera. Este recoge la información de activos y pasivos, deudas de la empresa y la diferencia entre ambos, lo que forma el patrimonio o el capital contable. Es muy importante porque permite averiguar la salud financiera, pues, de nuestra empresa. Por otro lado, también tenemos el estado de resultados. Este hace la diferencia entre los ingresos y los gastos. Este también es conocido como el balance de pérdidas y ganancias. Es muy útil también para saber si la empresa está obteniendo beneficios, o sea, utilidad o pérdida. Por otro lado, tenemos los flujos de caja. Este nos muestra las entradas y salidas de flujo del dinero de una empresa en un periodo determinado. Constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. También tenemos lo que es el estado de cambio en el patrimonio neto. Son las aplicaciones de capital o reparto de dividendos. Ahorita adelantito se los voy a explicar cada uno. Y también tenemos el de memorias, en el que se expone la información de manera más detallada, poniéndolo en comparación con algunos años anteriores. Bueno, como aquí tenemos el balance general. Aquí podemos ver que los activos se dividen por circulantes y fijos. Los activos que pueden ser convertidos en dinero y en efectivo, según el periodo máximo de 12 meses a partir de la fecha en que se realiza el balance general. Dentro de los activos circulantes se encuentra un valor del inventario y otros bienes, como el valor de tu caja, tus cuentas por cobrar, dinero en efectivo, bonos, acciones, provisiones, gastos pagados, las pólizas de seguro, la renta de algún bien. En los activos fijos se enlistan aspectos como el valor de bienes que pueden contemplar el terreno donde se localiza, pues, nuestra empresa, donde está establecida, el valor de la construcción, tus equipos de cómputo, de oficinas, softwares o tipo de maquinaria. Por otro lado, también tenemos la sección de pasivos. Esta engloba lo que son todas las deudas de la empresa y se dividen en pasivos circulantes y pasivos a largo plazo. Tal como el nombre nos lo está señalando, mientras el primero representa una obligación a corto plazo, ya sea como los títulos a pagar a corto plazo, gastos vencidos y cuentas por pagar, la cual se mantendrá constante en la rotación. Y los segundos son aquellos cuyo saldo podrás diferir en un lapso mayor a un año. Esto ya incluye lo que es el pago de la hipoteca, bonos por pagar y entre otras deudas adquiridas. Por último, tenemos lo que son los fondos propios, que pasan lo que es al capital contable. Este resultante sería el dinero con el que contaría la empresa si decidiera vender sus activos y liquidar el pasivo. Para conocer cuál es el total del capital propio de la empresa, el balance general debe contabilizar los ingresos netos que generó la compañía durante el periodo que se estableció. Por este lado tenemos lo que es el estado de resultados. Este se constituye por ventas. Estas corresponden a los ingresos recibidos por las ventas del periodo que se está analizando. Tenemos lo que es costo de ventas, es lo que cuesta el producto o servicio de la empresa que la empresa vende. Luego tenemos utilidad bruta. Esta se calcula con la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, sin tomar
en cuenta los otros gastos, como aquí lo estamos viendo. Luego tenemos lo que es gastos administrativos. Se incluyen aquellos gastos que están involucrados en el funcionamiento de la empresa, ya sea como la renta de locales, energía, servicio de internet, nómina de los empleados, etc. Luego tenemos lo que es la utilidad operacional. Esta se calcula con la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos de operación. Y por último tenemos lo que son los gastos financieros. Son los pagos que se deben cubrir por concepto de interés de un préstamo o comisiones bancarias. Tenemos utilidad antes de impuestos. Esta es la utilidad que se calcula antes de descontar el impuesto sobre la renta vigente en la localidad donde se elabora. Luego tenemos lo que es el impuesto. Este es lo que la empresa paga de contribución al gobierno donde opera. Y por último tenemos la utilidad del ejercicio. Ya es la ganancia o pérdida final, si en caso de que sea negativa. La empresa obtiene de sus operaciones, después de restar los gastos operativos, los gastos financieros e impuestos. Luego tenemos el estado de flujos de caja. Bueno, este se refiere al efectivo que entra y sale de la empresa. Se calcula agregando el beneficio neto a las amortizaciones realizadas en el periodo. Como podemos ver en este ejemplo que he presentado, tenemos lo que son el final del primer trimestre del 2019 con un saldo de efectivo neto de 30,000. Los estados de flujo de caja nos indican lo que son 4 cosas, que son los ingresos, de dónde viene el efectivo, ya sea de ventas o inversiones u otros, gastos, en qué se usa el efectivo, en costos, intereses, impuestos. Luego sigue el programa, cuándo tuvieron lugar las actividades, qué mes o en qué trimestre, y pues la ganancia o pérdida, cuánto queda al final del análisis. Si lo que queda es un valor positivo, se dirá que hubo una ganancia. Si lo que queda es un valor negativo, pues obviamente sería una pérdida. Aquí como en el ejemplo, pues obtuvimos una ganancia. En los estados de cambio en el patrimonio, tenemos un ejemplo del año 2020. Las reservas del patrimonio equivalen a 1 millón y durante el 2021 las reservas disminuyeron en 200,000. En este caso, los movimientos del patrimonio reflejan una disminución, por lo que el estado de cambios en el mismo obtendrá una información financiera por un saldo de 800,000. Durante el año del 2020 la empresa tuvo un capital de 7,000. En el 2021 se ve que hubo una disminución en las reservas en el patrimonio de 2,000. Entonces, sobre los 7,000 que se tendrían en el 2020. Nos ingresaron los capitales de los nuevos socios con un monto total de 7 millones, los cuales en el 2020 pues no los teníamos. En el 2020 el estado de resultado nos mostró unas pérdidas de 4 millones. Aquí lo tenemos, aquí lo podemos ver. Ahí están las pérdidas. Y por último tenemos lo que es el estado de memorias. Bueno, pues el estado de memoria contable forma parte de los libros contables obligatorios que deben presentarse en una empresa, al igual que las cuentas anuales, el libro diario y el de inventarios. Para la realización de este documento implica incluir una gran cantidad de informes sobre la empresa, las operaciones que se hayan llevado a cabo y su estado financiero. Esencialmente, las siguientes que voy a nombrar son las más importantes, como la actividad de la empresa, las cuentas anuales, los principios contables aplicados y su resultado, normas de registro y valoración, evolución de las inversiones realizadas, situación fiscal, posibles subvenciones que se reciban, retribución que recibe el personal, posibles combinaciones de negocios, realización de gastos e ingresos y volumen de ventas alcanzado. También tenemos lo que son los negocios que se lleven a cabo conjuntamente con las organizaciones, transacciones en las que se haya involucrado parte del patrimonio, gastos del órgano de administración, operaciones con moneda extranjera. O sea que cualquier hecho en consecuencias financieras al posterior al cierre del ejercicio anual. Todo esto tiene que llevar el estado de memorias porque, como bien lo dice, es como una memoria que va a ir guardando todo lo de los periodos pasados y ahí tiene que ir quedando. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero y me hayan entendido y pues muchas gracias. Es la clase de herramientas de costos para la toma de decisiones con el maestro Gilberto Gabriel Estrada Ruiz. Yo soy la alumna Diana Yasmín López de la Cruz, número de lista 19. Gracias.